porque tenemos una comunicación, estamos recibiendo a Sofía Chini, ella es consultora y analista política asociada de Suban Córdoba. Sofía, un gusto saludarte. Andrea Recupero, Víctor Mastrangelo, Walter Pedraza en la 530. Hola Andrea, Víctor y Walter, ¿cómo están? Hola Sofía. Muy bien, bueno. Gracias por atendernos. Recibimos el último trabajo de Suban Córdoba, bueno, que comentamos un poco a lo largo de lo que llevamos de aire esta tarde, que tiene un capítulo mirando al contexto internacional y después tiene un capítulo dedicado a lo nacional. Y están los dos bastante imbricados, ¿verdad? Lo que está pasando con la economía, desde las medidas proteccionistas, vamos a nombrarlo así, de Trump hasta ahora, y lo que pasó en la Argentina. ¿Qué podés destacar vos, Sofía, de esta relación, ¿no? De lo que están viendo los ciudadanos, que está pasando en el mundo y que está pasando en Argentina? Bueno, sí, para empezar, este informe ha sido marcado por la agenda internacional de la Argentina, con respecto al FMI, la salida del cepo, y obviamente la relación de Milei con Donald Trump. Así es. En base a eso diría que a Milei se le acabó el relato. Un relato que también construyó en base a una supuesta política exterior apoyándose en Donald Trump, traería más beneficios al Mercosur o a la alianza comercial que ha tenido la Argentina con China en los últimos años. Mientras que tenemos un Donald Trump que su política económica ha sido de la proteccionista, en esto de poner aranceles a todo el mundo. Sí. Entonces creo que Milei, la jugada en este tablero estratégico comercial en el marco internacional, no le ha salido bien. En el marco de pensar que algún tipo de alianza o de alineación política, ideológica, quizás le vendría a jugar a favor de la Argentina en tener algún tipo de beneficio en estas cuestiones comerciales a nivel internacional. Bien, Ahora bien, sí, claro, pero los argentinos en su mayoría piensan que el gobierno argentino tendría que mantener la neutralidad, por ejemplo, ¿no? Con respecto a la disputa Estados Unidos-China, ¿no? Sí, histórico de la Argentina, ¿no? La neutralidad ante cualquier tipo de posicionamiento, ya sea económico, político o conflicto bélico a nivel internacional. No estar ni de un lado ni del otro, un 55,5%, y después un 20,9% que prefiere estar más alineados a China, y un 19,3% con Estados Unidos. Muy pegaditos, digamos, muy repartidos, digamos, las alineaciones con China y Estados Unidos. Sí. Sofía. Sin embargo, sí, dale. Seguid. No, sin embargo, que desde que Milei es presidente, la imagen de Argentina en el mundo, la mayoría de los argentinos piensa que ha empeorado. Sí, a ese lugar iba, porque hay como un divorcio claramente manifestado en esta medición que hacen ustedes de lo que sostiene el presidente como política de Estado en materia internacional, e incluso lo que se sostiene desde la gran mayoría de los medios de comunicación a lo que la gente termina percibiendo, más allá de que eso después, cuando vamos al ámbito nacional, no se traduzca en que la gente no lo apoya a Milei. Pero está claro en ese número que vos decías, que la imagen, ellos dicen que bueno, es que se insertaron en el mundo, etcétera, etcétera, pero para el 54,1% la imagen de Argentina empeoró. Pero a mí hay un número que me llama muchísimo la atención, porque realmente esto es razonamiento puro de la gente, porque no hay acceso a la información. Cuando ustedes les preguntan desde su punto de vista sobre la situación mundial actual, quién contribuye más a la estabilidad mundial y quién provoca más tensiones, hay una manifestación, pero gigantesca, mayor, enormemente mayoritaria respecto a que es Estados Unidos el país que provoca las mayores tensiones a nivel mundial, aún por encima de Rusia, que hace 3 años que está metido en una guerra de la que solo se permite informar
a la población desde un solo lado, porque los medios que están de acuerdo o que son parte de Rusia están prohibidos directamente en Occidente, no se les permite emitir. Y aún así la gente reconoce que Estados Unidos es el país que genera más tensiones a nivel mundial. ¿Qué diferenciación se da, ahí esto iba, ¿no?, en la madurez que demuestra en el momento de razonar la gente, aún cuando la quieren operar, entre comillas, y cómo después le cuesta llevar eso a lo cotidiano? Sí, yo creo que ahí hay dos niveles de análisis. En primer lugar, en lo que respecta a estas cuestiones internacionales, el pasado, la historia, ¿no? Conocemos en general mucho más la cantidad de guerras de Estados Unidos en las últimas décadas con respecto al Islam, digamos, en Medio Oriente, que de Rusia. Que si bien es un conflicto actual, como bien ustedes dicen, y operado mediáticamente, se le conoce mucho más a Estados Unidos por estar presente en conflictos, hasta incluso con Cuba, Venezuela, digamos, mucho más presentes para los argentinos que Rusia. Eso por un lado. Quizás en términos llanos sería como que Buenos Aires, como que Estados Unidos es más popular. Sí. Por así decirlo. Sí. Sin embargo, el nivel de aceptación frente a Estados Unidos está bajando entre los argentinos y las argentinas. Sí, bueno, es que de hecho, a ver, lo que está pasando en ese segundo nivel de análisis, que tiene que ver con lo que comentaban antes, sí, es que no se traduce los beneficios de, por ahora, de la baja inflación, ni de la salida del cepo, ni de ser más cercanos a Donald Trump. Digo, el 50% de los argentinos que necesita más de 1 millón de pesos al mes para vivir, ¿qué repercusión tienen con respecto a la baja inflación que relata todos los meses el presidente que ha bajado? Sí. ¿Qué repercusión directa en los precios le trajo la salida del cepo? Claro. O que Milei sea amigo de Trump. Claro. O el acuerdo con el FMI. Y la verdad es que por las mediciones, los argentinos, la mayoría, ¿no?, tienen muy claro el alineamiento de la gestión de Milei con Trump, porque el 61.6%, ¿no?, dice que Milei está en sintonía con Trump. Es decir, que no hay un desconocimiento acerca de esto, pero al mismo tiempo casi la misma cantidad, porque el 58.6 dice que esta política internacional del gobierno no es la que necesita la Argentina. Exacto, porque digamos hay una maduración, como bien lo decían antes, sí, de la ciudadanía en entender que una cosa es lo que nos cuentan y otra cosa es el beneficio directo. Bueno, ahí hay una, como podríamos decir, una brecha que puede iluminar, ¿no?, a ese 16% que después vemos cuando ustedes consultan sobre intención de voto para las próximas elecciones, que no sabe quién va a votar. Sí, la elección está hoy por espacio político totalmente polarizada. Claro, porque hay un 35-35, ¿no? Más o menos ese sería el criterio. Exactamente, está empatado. La Libertad Avanza con Unión por la Patria. Pero hay, en esta época, y es normal, y más en un año electoral como este, que son de legislativas, que más de la mitad de la gente se enteró cuando le estás preguntando en la encuesta que hay elecciones legislativas, hay un 15, un 20%, es normal de nivel de indecisos, que no sepan qué hacer. Sin duda eso va a ser lo que mueva la balanza en función de los últimos meses, los sucesos que pasen a favor o en contra de este gobierno. La gente, vemos que en general cuando entramos al módulo de gestión económica se manifiesta muy mayoritariamente en contra de casi todas las afirmaciones que respaldan las políticas de Milei. Por ejemplo, con la devaluación del peso han subido los precios en todos los rubros. Hay casi un 66% que dice que sí, que subió todo. Después hay otra que dice apoyo a Milei porque controló la inflación. El 55% dice que no controló la inflación, que por lo tanto no lo apoya. Milei está destruyendo el Estado, el 62% dice que sí. Ahora, aún así mantiene una electorabilidad importante. ¿Qué relación tiene, según lo que pudieron ver ustedes, que
El 54,5 diga que la oposición a Milei no tiene plan económico con el sostenimiento de la electorabilidad de Milei. Bueno, pasan varias cosas. Primero, que Milei tiene un pasado reciente. Lo está construyendo. Por eso lo que más está afectando últimamente es la credibilidad. La gente ya no le cree tanto como hace un año atrás. Sin embargo, de la vereda del frente no hay nada. Para candidato. Sí. Sí. En cuanto a candidaturas, decís, claro. No hay candidatura, no hay propuestas, hay denuncia. Hay oposición sin propuesta alternativa. Porque toda esa oposición tiene pasado, que es con lo que Milei sigue sosteniendo su relato. Hoy a Milei la baja de credibilidad le está afectando porque los datos económicos de la economía real, no financiera, que él publica, son los que lo están matando su relato. Claro, porque después miramos el desagregado, ¿no? Cuando Milei dice que la inflación bajó, que la pobreza bajó, que los jubilados estaban peor ayer, que no hay devaluación, que gobierna en contra de la casta, ahí vemos que la mayoría no le cree, no le creen. O sea, cuando digo la mayoría, digo más del 55%. O sea, en cada rubro vamos del 55.7% hasta que los salarios aumentaron, el 66.5% no le cree a Milei. Porque hay un dato que es un dato de la realidad. Digo, ustedes van al supermercado. Sí, obvio, que es lo que pasa siempre que hay una elección, ¿no? O sea, pasa el relato y pasa la realidad. Exactamente. Lo que pasa es que Milei todavía tiene crédito. Entre sus votantes, ¿no? Porque ahí vemos la diferencia. Entre sus votantes todavía tiene un 60, un 70% en algunos rubros que le cree. Exacto. Lo que va a terminar definiendo son ese porcentaje de indecisos, que son también los que lo hicieron ganar la elección. Que es el 16% más o menos. Exactamente. Entre un 16 y un 20%, que es lo que ha estado fluctuando entre un 10 y un 15 su imagen en un año. ¿Ustedes logran evaluar, cuando hablamos de electorabilidad, de la volatilidad que tiene el respaldo a Milei y la volatilidad que tiene el respaldo a la oposición? ¿Es evaluable eso a tanto tiempo de las elecciones? Más cercano a estar definidos los escenarios. Claro. Cuando la gente ya sabe definitivamente quién es el candidato de Milei, quién es el candidato de Unión por la Patria, cuando le logra poner cara a los candidatos. Y en estas elecciones legislativas es más difícil todavía. Claro. Igual me parece que podría haber una pista en cuanto a la pregunta, ¿cuál es su nivel de acuerdo con la siguiente frase? Hay que darle mayoría a Milei en el Congreso, ¿no? Y esa respuesta podría dar una pista un poco, porque ahí los indecisos podrían estar en alguno de los dos grupos, ¿no? Ese 16%, porque el 57.8 dice que no hay que darle a Milei la mayoría en el Congreso, o sea, casi un 58%, y un 41% dice que sí, que hay que darle la mayoría en el Congreso. Exactamente. Ahí podríamos empezar a ver un comportamiento emocional respecto de cómo se podría llegar a definir el voto si fuera hoy la elección, ¿no? Es que si ustedes notan en la estructura de la encuesta, todo lo que tenga que ver con su credibilidad es lo que está afectando su imagen. Ahora, cuando a la gente le decís, este es el menú, pero solamente hay para comer esto. Claro. Bien. Sí. Bien. Sí, es decir, porque al mismo tiempo ustedes le preguntan si hay que ponerle más límites a Milei, y ahí hay un 60% prácticamente que dice que sí, que hay que ponerle más límites. Pero después, obviamente, hay un porcentaje que se cruzan con los que están de acuerdo, que hay que votar, que hay que darle más mayoría en el Congreso. Sí. Ahí hay una cosa... Bien. Hay un problema de oferta del otro lado. Exactamente, el problema no es la demanda está clara. Ahí es. El problema es lo que hay para ofrecer. Claro. Sofía, muchísimas gracias por este contacto. No, muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Hasta luego. Sofía Chini, consultora y analista política asociada de Suban Córdoba. Bueno, tenemos acá, los chicos estuvieron, Pablo Casasola, que nos pone el aire por streaming, estuvo poniendo algunos de los gráficos para los que nos miran por streaming, y bueno, ahí pudieron observarlo, y entiendo que también podremos subir en un ratito a nuestras redes algunas de estas capturas de la encuesta, que es muy interesante porque